pasados, en los 2 domingos pasados, nuestro hermano Obed nos estaba animando a aprendernos de memoria el versículo 20, Gálatas 2:20, y ese es el texto que vamos a tomar como base en esta mañana para meditar en la palabra de nuestro Dios. Y Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que ese es el texto que vamos a tomar en consideración. Ese es el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, que vamos a meditar en él. Y el título del mensaje de esta mañana está basada en la frase que nos menciona el apóstol Pablo, que dice: y ya no vivo yo, y ya no vivo yo. Ahora tenemos que vivir la vida del Señor Jesús que está en nuestros corazones. Él vino a nuestro corazón, ahora está dentro de nosotros, ahora estamos experimentando una vida nueva, una vida grandiosa. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en, ¿qué más? En Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Y somos una nueva criatura. Ahora tenemos la bendición de ser hechos hijos de Dios. De tal manera, hermanos, que las bendiciones y privilegios de hijo de Dios ya la tenemos en nuestras manos. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Todas las bendiciones las tenemos en nuestras manos y solamente es cuestión de poder apropiarnos de esas bendiciones que ya son una realidad de nuestras vidas por la obra preciosa de nuestro Señor Jesús. Así es que, hermanos, vamos a tomar en consideración la frase: y ya no vivo yo. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 11 de aquí de Gálatas 2 hasta el versículo 21 para poder entender el contexto, para poder saber qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, lo que estaba escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo en el versículo 20. Y dice, por favor, ustedes sigan en silencio la lectura de la palabra del Señor. Versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No olvidemos, hermanos, no olvidemos que esta carta es una carta muy especial del apóstol Pablo. Esta es una carta, en cierto modo, diferente a las otras cartas que Pablo ha escrito. 13 cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Él es el mayor escritor, por decir así, el mayor escritor del Nuevo Testamento. Él no lo escribió de sí mismo. De él no surgió esa intención de escribir. Fue el Espíritu de Dios, fue Dios mismo que le animó a poder escribir estas cartas para la edificación de las iglesias y para edificación de hermanos que estaban inmersos dentro del ministerio
y dentro de la obra del Señor. Entonces, no es el apóstol Pablo, es Dios a través del apóstol Pablo que se nos da esta carta para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual, para que sepamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Se dice que la carta a los Gálatas es una carta en relación con la carta a los Romanos. Se dice que tal vez es el comentario a la carta a los Romanos, porque el tema principal de la carta a los Romanos es la justificación por fe. Y esto también se nota también en esta carta, en la carta a los Gálatas. Y no olvidemos, hermanos, que en el capítulo 1, Pablo menciona el serio problema que tienen las iglesias de Galacia, que se han desviado del mensaje importante de Dios. ¿Cuál es el mensaje importante? El mensaje del evangelio. Y Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó siguiendo un evangelio diferente. Y no es que exista otro evangelio, sino que lo han distorsionado. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de ese evangelio? Que hubo un grupo de personas que se decían creyentes, que hacían notar que si usted aceptaba a Cristo, si usted recibía el mensaje del evangelio y decía, yo quiero aceptar a Cristo, pues la siguiente cosa que tenía que realizar era guardar toda la ley. Y para los hombres, en el caso de los hombres, había que también circuncidarse, guardar toda la ley y llevar a cabo el pacto que Dios había establecido con Abraham en el capítulo 17 de Génesis, de circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. Y eso trajo un serio problema, un problema en las iglesias, porque tan grave fue ese problema que tuvieron que ir hacia Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, a la iglesia que estaba ahí, para tomar una decisión determinante si los cristianos deberíamos de guardar toda la ley o no deberíamos de guardar. Allí en el capítulo 15 del libro de los Hechos se menciona este serio problema. Ahora, Pablo dice aquí, hermanos, fíjense bien, hermanos, en el versículo 16. Versículo 16 del capítulo 2 de Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El hombre no es justificado delante de Dios. La palabra justificar o el verbo justificar es un término que se utiliza en los tribunales. Es un término jurídico. Es un término que tiene que ver con la justicia. Y justificar significa declarar inocente. Pero ¿quién es inocente delante de Dios? Nadie es inocente. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos o alejados o lejos de la presencia de Dios. Porque todos somos pecadores. El pecado lo traemos por naturaleza. Desde que nacemos, desde que llegamos a este mundo, ya somos pecadores. Porque la contaminación del pecado ha pasado de generación a generación. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice estas palabras. Por favor, vayamos a este texto. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, exactamente. Fíjense bien, dice, hermanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, está ese problema. Y a causa de esa situación, es que, pues, nuestra vida estaba condenada, por decir así, al juicio de Dios, ¿sí? No podíamos acercarnos a Dios, no podíamos tener comunión con Dios, no podíamos experimentar de todo lo maravilloso que es Dios, precisamente por ese problema del pecado. El profeta Ezequiel dijo estas palabras, o escribió estas palabras tan tremendas: el alma que pecare, esa morirá. Y entonces estábamos bajo la condenación de Dios, estábamos bajo la mira de Dios. Se cuenta que en la antigua Grecia, a alguien que era considerado como un criminal, como un delincuente, era llevado a la cárcel y en la parte de arriba de su cabeza
se le colgaba una espada de un hilito, se le llamaba la famosa espada de Damocles. Y esa espada estaba pendiente de un hilo muy delgado. Un ligero viento hacía que se moviera la espada y se rompiera el hilo y cayera sobre aquella persona que había delinquido y lo mataba. Por decir así, la justicia de Dios estaba sobre nosotros y solamente estaba pendiendo de un pequeño hilito que en un momento podía romperse y caer sobre nosotros la justicia de Dios y acabar con nuestras vidas y estar condenados por siempre, ¿sí? Y esa condenación no es una condenación temporal, es una condenación eterna. Y el Señor Jesús dijo estas palabras muy fuertes en el Evangelio de Juan capítulo 3. Por favor, vayamos ahora hasta el Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3 y en el versículo 17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense bien qué palabras tan tremendas. O sea, no necesita de la declaración de Dios de ser condenado, sino por causa de su misma naturaleza, el hombre ya es condenado. Ahora, aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Entonces ahí está, por decir de esta manera, en el sentido figurado, la espada de Damocles está sobre el pecador y solamente espera el momento de caer sobre él para acabar con su vida. Y habla acerca de una condenación eterna. Pero Dios, en su gran misericordia, en el deseo de Dios de salvarnos, envió a su Hijo. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios en su amor nos vino a buscar en la persona de Jesucristo. Miren qué bendición tan grande. Qué bendición de saber de que el Señor dejó el cielo para venir a buscarnos personalmente. Y un día nos encontró en el camino de la vida, y nos salió al encuentro y nos habló al corazón. Hay una historia dramática en la Biblia, hay una historia muy dramática en el libro de Oseas. Oseas tuvo un problema matrimonial muy fuerte, muy fuerte. ¿Quiénes han leído el libro de Oseas, hermanos? ¿Quién ha leído? Muy bien, el libro de Oseas es un problema, vuelvo a repetir, un asunto muy fuerte porque se le va la esposa a Oseas, es un profeta, y se le va la esposa y vive de una manera perdida esa esposa. Pero Oseas va al encuentro de ella y dice que va al desierto a buscarla y ofrece el pago por su rescate y la trae de nuevo a él, y dice Oseas que le habló al corazón. Así dice el profeta Oseas, le habló al corazón para traerla de nuevo a casa. Y es lo que hizo el Señor en su redención hacia nosotros. Dejó el cielo y vino a nosotros y nos habló al corazón cuando nosotros éramos rebeldes, testarudos, pecadores, maldicientes, viviendo a nuestra manera, pero nos habló al corazón y su amor nos doblegó y lo aceptamos como nuestro Salvador. Y nuestra vida cambió radicalmente y está cambiando radicalmente. ¿Por qué? Porque ahora la vida de Cristo está en nuestros corazones. Y el problema que estaba enfrentando el apóstol Pablo con las iglesias de Galacia es que ellos habían dejado ese mensaje precioso de parte de Dios para sus vidas, para ahora volver a la situación antigua de querer ganarse la salvación con sus propias fuerzas. ¿Y quién puede lograrlo? Por favor, vayamos a Hechos capítulo 15 ahora. Hechos capítulo 15, para que veamos dónde está el asunto histórico, el problema histórico de esta carta. En Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea
Estamos en Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, fíjense bien, ¿a quién estaban enseñando? A los hermanos. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿cómo termina el texto? No puede ser salvo. Es como si dijéramos hoy en la actualidad, si usted no se bautiza, aquí está un bautisterio, para los que no conocen bien aquí el templo, pero aquí está un bautisterio, aquí está un lugar especial donde se llevan a cabo los bautizos. Podríamos decir, si usted no se bautiza en esta iglesia, usted nunca va a ser salvo. ¿Eso es lo correcto? No. Si usted no está dentro de la lista de membresía de esta iglesia, usted no es salvo. ¿Eso es correcto? No. Si usted no está en la lista de los diezmeros, no puede ser salvo. Bueno, ese es un problema. Y aquí lo que está diciendo el texto, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Eso no puede ser. Y vamos al versículo 5, aquí mismo, Hechos 15, 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quién puede guardar la ley? Todos hemos violado la ley de Dios. ¿Sí? El Señor Jesús puso el dedo en la llaga cuando dijo, pues en la ley está escrito, en la ley de Moisés está escrito, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Ahora, ¿qué hombre no ha mirado a una mujer así? Todos le hemos fallado a Dios, ¿sí? Todos hemos caído en ese problema. Y tan solo violando un solo mandamiento, se viola todo, se viola toda la ley. Y ese es el gran problema. Entonces, ahí está una situación demasiado seria contra nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, no se puede cumplir toda la ley para ser justificado. Nadie lo puede hacer. Volviendo otra vez a Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2. Regresamos al pasaje. Y ahora dice el texto. Dice en el versículo 17. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Cristo vino para poder salvarnos y no para que viviéramos en el pecado. Para sacarnos de esa situación y vivir una vida nueva con Él, ¿sí? Mire, si volvemos otra vez a cumplir la ley para poder llegar a ser salvos, entonces estamos menospreciando la obra perfecta del Señor Jesús, ¿sí? Eso se convierte en un serio problema para nosotros, porque humanamente, y ahí está el problema de mucha gente, que dice, es que yo tengo que hacer algo para poder ser salvo, para poder ganarme el cielo, para que el día que me muera vaya a estar con Dios. Pero no debe ser de esa manera porque nadie lo va a poder lograr. Por mucho que nos esforcemos. La gente dice, es que hay que hacer obras buenas. Sí, hay que hacer buenas obras, pero no para la salvación, no para poder tener contento a Dios, porque nadie lo va a poder agradar por sus buenas obras. Es por la obra preciosa de Jesús. Jesús nos dio el remedio eficaz para poder acercarnos a Dios. No hay otra manera. Hace muchos años cantábamos un coro, los jóvenes, que decía, Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta para todos los males del hombre. Principalmente Cristo es la respuesta para el pecado. Dios no se va a agradar de nadie de nosotros más que de su propio Hijo. Y tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador personal. Y los que ya lo hemos hecho, entonces ya no tenemos que mirar hacia atrás, hacia cumplir la ley. Ahora podemos decir, bueno, y no tenemos que ser obedientes a la ley de Dios, sí, pero ya no es para salvación, sino por la gratitud que tenemos por haber sido salvos. Es totalmente diferente. Ya no estamos pensando en decir, es que voy a cumplir este mandamiento para que Dios me acepte en el cielo. Voy a cumplir otro mandamiento para que Dios me acepte en el cielo. No, porque nadie se va a poder ganar el cielo por su propio esfuerzo. Aunque usted tuviese todas las riquezas del mundo, jamás podría comprarle a Dios su salvación.
Jamás, eso es imposible. Solamente es un acto de gracia de Dios. Ahora, miren, el querer ganarse su propia salvación con el esfuerzo humano es hasta ofensivo para Dios. Porque Dios nos lo está ofreciendo como un regalo, como un don para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice de la siguiente manera. Ustedes seguro se sabe de memoria este texto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, esto no es de ustedes, pues es don de Dios. ¿Qué es la palabra don? ¿Qué significa don? Regalo, pues es un regalo de Dios. Dios le está regalando. ¿Qué hace usted cuando recibe un regalo? Le dice a la persona, ah, qué bonito regalo, ¿cuánto vale? No, usted no dice eso. Todos hemos recibido un regalo, ¿sí o no? Y ahora que viene el 14 de febrero, pues vamos a recibir un regalo, tal vez, ¿no? Bueno, entonces usted le va a decir a la persona que le da el regalo, ah, bueno, me estás dando este regalo, pues aquí te van 500 pesos. No, porque entonces ya no le está regalando, sino le está vendiendo. Es una cosa diferente. Dios no nos vende la salvación, Dios nos regala su salvación. Y es una salvación tan grandiosa que nadie la puede comprar. Por eso nos las tiene que regalar, ¿sí? Si llegara Carlos Slim y me dijera, te regalo un Rolls Royce, yo le diría, muchas gracias, nada más. Porque yo no puedo comprar un Rolls Royce. ¿Sí saben, hermanas, qué es un Rolls Royce? A ver, ¿las hermanas saben? ¿Saben qué es un Rolls Royce? Hermana Manes, ¿sabe qué es un Rolls Royce? Es un carro, exactamente, es un carro súper lujoso. Es un carro británico, un carro que se fabrica en Inglaterra. Es de los carros más lujosos que hay en el mundo. ¿Cuándo podría yo pagar? Hermano, no puedo pagar ni un bochito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a pagar un Rolls Royce? Pero si alguien me lo regala, yo simplemente lo acepto. La salvación es mucho más que un Rolls Royce. La salvación es tan grandiosa y tan preciosa, tan valiosa, que lo único que tenemos que decir, Señor, gracias, gracias por tu salvación. Pero estos hermanos de Galacia estaban cambiando la salvación, como diciendo, bueno, ya me regaló parte de la salvación, pero ahora tengo que hacer mi esfuerzo para complementar la salvación guardando los mandamientos. Eso no puede ser. Y ahora veamos, por favor, lo que dice, volviendo a Gálatas capítulo 2 y versículo 19, por favor. 2:19 de Gálatas dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Él murió en la cruz del Calvario satisfaciendo toda la ley. Él sí guardó toda la ley. Él cumplió perfectamente toda la ley porque él era un hombre perfecto. En él no había pecado. En nosotros sí. Y él cumplió la ley en la cruz del Calvario de tal manera que por la muerte de Cristo es que nosotros ahora, al aceptarle por fe, al aceptar en nuestro corazón al Señor, es que estamos en la misma posición que él, muriendo en la cruz. Es una situación de fe, es una situación que debemos de creer de lo que él hizo ahí a nuestro favor. Él estaba muriendo por nosotros. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 6. Ahora vamos hasta la carta de los Romanos en el capítulo 6 y el versículo 6 también. Romanos 6:6. Fíjense bien, hermanos, lo que dice este texto tan grandioso. Sabiendo esto que nuestro viejo yo, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora tenemos la capacidad de vivir una vida nueva, ahora viviendo en amor, en paz, en gozo, en paciencia, en benignidad, en bondad y en el fruto del Espíritu de Dios, porque ahora Cristo está viviendo en nuestros corazones, ya morimos con él. Hubo un predicador y escritor muy famoso chino en el siglo pasado, en el siglo XX, se llamaba Watchman Nee.
Y él escribió libros muy, muy bonitos y de veras muy bíblicos, con mensajes muy llamativos. Y se dice que un día Watchman iba en un tren en la India, porque iba a una reunión, para reunirse con ciertos hermanos, pero iba en el tren y enfrente de él iba una persona también, que nada más estaba mirando por la ventana. Y llegó el momento, dice Watchman, que llegó el momento en que esa persona metió su mano en su saco y sacó pues unos naipes. Y le dijo a Watchman, oiga señor, ¿le gustaría jugar conmigo? Estoy aquí aburrido. Dice, estamos pasando mucho tiempo aquí en el tren y pues ¿qué le parece si matamos el tiempo jugando naipes? Y Watchman le dijo, podría hacerlo, pero no tengo manos. Y la persona se quedó, dice, ¿cómo es que no tiene manos? Y ahí están. Dice, sí, estas manos están aquí, pero no son mías. ¿Cómo es que no son de usted? Le dijo la otra persona. Pues no, señor, estas manos no son mías, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Estas manos le pertenecen a Él. No puedo jugar esos naipes, porque es de Cristo. Y ahí está la gran diferencia en la vida cristiana. Ya no guardamos la ley para ser salvos, pero vivimos cumpliendo sus mandamientos para agradar a nuestro Dios y ahora nos consideramos que Cristo es el que vive en nuestras propias vidas. Y ahí está el texto famoso, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué no digo palabras sucias? ¿Por qué no debo decir groserías? Porque mi lengua ya no es mía, es de Cristo. Y lo que tengo que decir son palabras edificantes y amables, cordiales para otros, a fin de ser de bendición. ¿Por qué tengo que caminar correctamente? Porque Cristo vive en mi corazón. Hay una cosa muy interesante en el Antiguo Testamento. Cuando se ungía, porque esa era la forma para poder colocar a alguien en el ministerio del sacerdocio, en el Antiguo Testamento, cuando a un sacerdote se le llamaba para el ministerio y se le ungía, había que hacer tres cosas. Ponerle sangre en su oreja derecha, aquí en el lóbulo. Aquí le ponían sangre de un animal sagrado, un cordero o un buey o lo que tuvieran de los animales sagrados. Tenían que ponerle sangre aquí en el lóbulo. Le tenían que poner sangre en el pulgar de su mano derecha. Aquí le ponían sangre. Y luego tenían que ponerle sangre en el dedo gordo del pie derecho. En 3 lugares se le ponía sangre al nuevo sacerdote, al sacerdote que era elegido para el servicio a Dios. En la oreja, en el pulgar y en el pie, en el dedo gordo del pie derecho. ¿Por qué? ¿Por qué se le ponía? Porque el sacerdote tenía que escuchar cosas sagradas, hacer cosas sagradas y caminar en lo sagrado. Esa es la razón. La sangre de Jesús está en nuestros corazones para que escuchemos lo que es de Dios, para que hagamos lo que es de Dios y caminemos en la voluntad de Dios. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces, por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cuando usted enciende el televisor y ve una película con tintes pornográficos, ¿qué tiene que hacer? Va a estar re buena la película, me voy a quedar a verla. No, cámbiale de canal. Pero a veces no pensamos en eso y no nos damos cuenta de la posición que tenemos tan importante delante de Dios. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué más? Y ya no vivo yo. Los chistes que decimos son rojos, verdes, morados, negros. ¿De qué color son? ¿O son chistes blancos? Bueno, deberían de ser blancos. Pero a veces escuchamos chistes de tantos colores y estamos hasta risa y risa con la gente. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? Debemos tener mucho cuidado porque ya no somos nosotros.
Es Cristo quien vive en mí. Fíjense bien, dice el apóstol Pablo aquí en el texto de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Ya estoy ahí en la cruz. ¿Y cómo está una persona en la cruz? ¿Está riéndose? No, una persona está en agonía o ya está muerta. Y propiamente lo que leímos en Romanos 6:6 dice que ya morimos con Cristo. Ya nuestra vieja vida ya murió, ya quedó atrás. Otra vez, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo termina? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Mi vida antigua, mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mi forma de cómo yo hacía las cosas en mi vida antigua. Eso ya quedó atrás, porque todo estaba contaminado por el pecado. ¿Cómo trata usted a su esposa, hermano? ¿La trata con dulzura, con amabilidad, con cordialidad? ¿O le grita, o la malvé, o le es indiferente? ¿De qué manera está viendo a su esposa? ¿La ve solamente como parte de su servicio en casa? ¿O la ve con la dignidad que debe de ser? Porque hay que ver esta situación a la luz de lo que está diciendo Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Cómo se comportan los hijos cristianos? ¿Se comportan todavía con berrinches? ¿Sacándole provecho a papá y a mamá? ¿Le sacan el dinero para gastárselo en las maquinitas? Bueno, ahora ya no se juegan las maquinitas, pero hacer algo en el mundo, ¿o lo están haciendo como verdaderos hijos de Dios? Entonces, el estilo de vida que ahora tenemos está marcado por la persona de Jesús. Hay un serio problema, hermanos, en la actualidad, y es que el cristianismo lo confundimos como una religión. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una persona, es Cristo mismo. Mire, se puede ser musulmán sin ser de Mahoma, se puede ser el budismo sin Buda, y etcétera, etcétera, pero no se puede vivir el cristianismo sin Cristo. Cristo es el centro de nuestras vidas. Sin Cristo no somos nada. Dice el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Entonces, el cristianismo está basado en la persona del Señor Jesús. Y el cristianismo es un estilo de vida los 365 días del año, con sus 24 horas al día. Ya sea que estemos en una reunión de altos funcionarios, ya sea que estemos con las personas más de clase baja, por decir así, no importa dónde estemos, somos hijos de Dios, somos cristianos. Hagamos lo que hagamos. Podemos tener los trabajos más sencillos, las actividades más sencillas o las actividades más importantes del mundo, pero no dejamos de ser hijos de Dios. Mire, hay un ejemplo muy especial que surgió hace años. Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, él era musulmán y él nunca se avergonzó de ser musulmán. La biografía de Anwar el-Sadat dice que no importaba dónde él estuviera, no importa si estaba en una reunión de la ONU, si llegaba el tiempo de la oración de los musulmanes, él sacaba su tapetito y se arrodillaba porque era la manera de demostrar que era musulmán. No importaba quién era. Nosotros a veces estamos en un restaurante y nos da pena de orar. Eso no puede ser en un hijo de Dios. Donde quiera que estemos, somos cristianos. Si un día lo invita Trump a la Casa Blanca, no olvide que usted es cristiano. Y si usted está en otro lugar, debemos de recordar eso. Por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no es mi vida, es la vida de Cristo en mí. Mi manera de hablar, mi manera de ver, mi manera de tratar a la gente, mi manera de cómo me comporto en mi trabajo, de cómo soy en la calle, cómo soy con mis amigos, cómo soy en la iglesia, cómo soy en mi familia. Todo está marcado e impregnado de Cristo. Todo.
Y si no lo estoy haciendo, entonces estoy defraudando al Señor. Le estoy haciendo quedar en mal, lo estoy avergonzando. Y ese es un serio problema para mí. Pablo podría decir, vamos a Filipenses capítulo 1, por favor. La carta a los Filipenses, es un texto muy común y bien conocido. Filipenses 1:21 dice de la siguiente manera, ya hasta lo sabemos hasta de memoria. Filipenses 1:21, porque para mí, ¿qué cosa? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, mi vida es Cristo mismo, lo máximo de mi vida es Cristo. Nada más. De tal manera que volvemos a enfatizar, el cristianismo es una persona, es Cristo. Hay quienes piensan que el cristianismo es la iglesia. No, la iglesia no es el cristianismo. La iglesia tiene su importancia. Es importante venir a la iglesia, es importante escuchar y estudiar la palabra de Dios en la iglesia, pero la iglesia no es la que me va a salvar. Hay quienes dicen, no, es que debe ser la tradición de las cosas que se hacen en la iglesia. No es eso. Es solamente una persona, es Cristo mismo. Juan el Bautista dijo de la siguiente manera, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cristo tiene que crecer en mí. Cristo tiene que ser la persona más importante en mi vida, esté donde esté. Y tiene que haber una gran diferencia en lo que es nuestra vida con la vida del mundo. El que dice que es de Cristo debe andar como Cristo, dice 1 de Juan capítulo 2. Debemos andar como Cristo. No importa que usted esté con los peores amigos que tenga, usted tiene que ser una diferencia. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, porque Cristo vive en nuestros corazones. Porque si no es así, entonces algo está pasando en nuestra vida espiritual. Algo está chueco, perdón la expresión. Algo no está bien, estamos funcionando mal. Porque Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Y si Él es el todo de nuestras vidas, entonces vamos a reflejar de Él. Y es lo que Pablo está diciendo. Nuestro caminar, nuestra forma de vida, nuestra manera de expresarnos, todo está marcado por Él. Y vamos a ver, dice, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo otra vez, volviendo a Gálatas 2:20, la segunda parte del texto. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que vivo ahora en mi persona, lo que vivo en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo, fíjense bien, la palabra, lo vivo en la fe. Es decir, la enseñanza. No la fe como creencia, sino o como nuestra confianza en Dios. No, la fe aquí dice, vivo en la fe, en la enseñanza, en el evangelio, en lo que me indica el Señor Jesús para vivir día tras día. Y es la gran diferencia. Es la gran diferencia. De tal manera que por eso es que cuando la gente ve a un cristiano, puede decir, es una persona muy especial. Vamos a Hechos capítulo 11, por favor. Les invito y ya vamos a terminar. Hechos capítulo 11. Cuando el evangelio llega a la ciudad de Antioquía y personas de esa ciudad llegan a creer, ocurre algo tan tremendo en sus vidas que fíjense bien lo que dice en el versículo 26. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo se les llamó? Cristianos por primera vez. Se les llamó cristianos. ¿Sabe qué significa la palabra cristianos en el griego? La palabra cristianos en griego significa Cristo en pequeño. Cristo en pequeño. De tal manera que cuando la gente veía a estos hermanos, puede decir, pues estoy viendo la vida de Cristo en ellos. Y es lo que tiene que suceder también en nosotros. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo día tras día. Si estamos
lavando los trastes, si estamos haciendo el quehacer de la casa, si estamos reparando algún aparato, si estamos con alguna gente, si estamos en alguna reunión, sea donde estemos, debemos de reflejar que Cristo está en nosotros, que está en nuestros corazones. Y eso va a marcar la gran diferencia. De tal manera que la gente va a decir, realmente sí son cristianos. No es que nos digan, es que son de esta religión. No, no se trata de la religión, se trata de la persona del Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿podemos repetir Gálatas 2:20? A ver, otra vez, repitamos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y miren, hermanos, ya para terminar, la última frase de este texto dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿qué dice la gente? La gente dice, favor con favor se paga. ¿Nos hizo un favor el Señor Jesús, sí o no? Sí, nos dio el favor de ser hijos de Dios, de ser salvos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que corresponderle. Si Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, entonces, ¿cómo debe ser mi vida? Pues una vida consagrada. Yo también me debo de entregar a Él. Si su esposa se la entrega a usted, hermano, usted tiene que, ¿qué hacer? Pues usted entréguese a su esposa también. Y no diga, ya la tengo muerta, porque así le dicen algunos, ya la tengo muerta, puedo hacer lo que quiera. No, cuidado con eso, cuidado con eso. Si su esposa se la entrega, usted también entréguese, porque es de consagración de los dos. Y lo mismo ocurre en la vida espiritual. Si Cristo nos amó y se entregó a nosotros, pues ahora nosotros también. No hay que ser cristianos de medio tiempo, o de cuando me convenga, o cuando lo sienta. Porque algunos dicen, pues es que hoy no siento ir a la iglesia, hoy no siento. No se trata de que lo sienta, se trata de una vida de entrega, ¿sí? Es que ahora tengo demasiado trabajo y el Señor sabe cuánto trabajo tengo. No se trata de eso, se trata de consagración, se trata de darle lo mejor hacia Él. Así es que, hermanos, vamos a quitarnos esa idea de darle cosas a medias a nuestro Dios. Si Él se entregó totalmente por nosotros en la cruz para salvarnos, lo menos que podemos hacer es igual entregarnos a Él. Completamente, completamente. Entonces yo quiero hacerles varias preguntas. Número 1. Primera pregunta, y ya con eso terminamos. Primera pregunta. ¿Nos vamos a conformar solamente a venir el día domingo a la iglesia por la mañana? ¿Nos vamos a conformar con eso? Usted responde en su corazón. Segundo, ¿vamos a ofrendar solamente cuando nos sobre o cuando realmente debemos darle en adoración a Él? 3. ¿Vamos a orar solamente cuando tengamos necesidad o vamos a orar porque realmente deseamos adorarle a Él? 4. ¿Vamos a hablar de Cristo solamente a la gente que nos conviene y a gente que no nos conviene no le vamos a hablar? ¿No le vamos a hablar de su palabra? Y número 5. ¿Vamos a entregar nuestros dones y nuestro servicio a Él solamente cuando lo sintamos o realmente porque queremos consagrarnos a Él? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Qué vamos a hacer con nuestros talentos y dones? Entonces la respuesta está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque eres bueno, gracias porque hablas a nuestros corazones.
Que tu Santo Espíritu sea el que nos mueva a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en tu voluntad, dándote a ti